esto fue creciendo y fue tomando más fuerza y hoy nos sentimos muy felices de saber que hay personas que ya llaman, preguntan, escriben, si va a haber programa el sábado, cuál es el tema, comparten y me retroalimentan de una manera muy positiva y agradezco mucho eso. Yo pienso que las cosas hay que decirlas, las cosas positivas y de verdad que ustedes para mí han sido una motivación enorme. Cuando me siento a preparar lo que voy a hablar cada sábado, siempre estoy pensando en ustedes, en esas palabras que me dicen, en todo eso lindo que me expresan, entonces eso me da como fuerza para hacerlo con mucho amor. Estamos desde mi página, psicóloga Lina Muñoz. Vamos a ver si hay personas ya conectadas en esta transmisión. Claro que sí, ya tenemos 21 personas que están ahí conectaditas. Saludamos a Darjeni Ospina. Qué dicha, Darji, que estás ahí. Mi querida amiga Claudia Patricia Rendón, un abrazo para ti. Sandra Trillos desde Cúcuta. Tenemos a Tatiana Machado. Tenemos a Amparito desde Armenia. Lice Murillo, Dios te bendiga, Liz, gracias por estar ahí. Caro Salazar, bienvenida, Carito. Pastora Rodríguez, es una gran amiga, esposa de un pastor, y la saludo muy especialmente. Edwin Naranjo, Ángela Gudelo desde Costa Rica se conecta, y en fin, ahí se van conectando varios. Ahorita si tenemos tiempito nos volvemos a conversar y a saludarnos. Hoy tenemos la compañía maravillosa de este gran equipo que nos está ayudando en las transmisiones. Espero que ustedes allá en casa estén viendo bien, que vean el amor que le hemos puesto a esto, y ellos me han ayudado, me organizaban acá, me ayudaban con el sonido. Allá tenemos a Osvaldo Flores, que es el técnico en cámaras y todo esto de la transmisión. Muchísimas gracias, Osvaldo, por tu esmero y por tu amor. A todos ustedes entonces que están ahí, bienvenidos. El tema de hoy es un tema muy interesante, es un tema que tiene que ver con todo, todas las áreas de la vida, y es lo que hablamos, el poder de las palabras, el poder de mis palabras, el poder que tienen esas palabras en todas las áreas de la vida, trascienden a diferentes espacios, trascienden a muchas cosas. Entonces yo creo que para todos es muy, muy interesante hablar de este tema y entenderlo y aprenderlo. Sé que hay muchas personas que no se pueden conectar en vivo, pero me llaman y me dicen, yo vi el video después, quiero aprovechar este espacio para decirte que ya tengo un canal en YouTube, psicóloga Lina Muñoz. Así me van a encontrar. Lo que tienes que hacer es suscribirte y hundir en la campanita para que te notifiquen cada vez que haya un video nuevo. ¿Cuál es la idea del canal de YouTube? El canal de YouTube es para estar subiendo videos, información que te va a servir. Yo sé que te va a servir muchísimo. Ustedes saben que soy psicóloga clínica, esposa de pastor hace 24 años, y en esos 24 años alguito se ha aprendido, gracias a Dios. En ese transcurrir de trabajar con personas, con familias, se ha aprendido muchísimo, y articulado con mi profesión, pues yo creo que puedo ayudarte, creo que puedo servirte de alguna manera. Y todo lo que yo grabe y todo el material que vamos a empezar a sacar por YouTube, pues es para tu bendición, es para tu beneficio, es para que lo compartas con otros. A mí me llaman muchas personas y me dicen, qué rico que mi hija escuchara eso que usted nos enseñó cuando estoy en charlas, estoy en conferencias. Me dicen, qué rico yo poder llevarle esto a mi hija, poder que mi hijo escuche esto, que mi esposo escuchara eso. Bueno, pues ahí ya vas a tener la oportunidad de hacerlo en mi canal de YouTube. Yo te pido, por favor, suscríbete, solo que entres a YouTube, psicóloga Lina Muñoz, ahí me vas a encontrar, vas a ver mi foto y ahí le vas a dar suscribir. Entonces, vamos a entrar ya al tema del poder de las palabras, y vamos a empezar con algo que es básico y que yo sé que todos sabemos. Las palabras o perjudican o las palabras benefician. Yo esperaría que tú hicieras un análisis ya para empezar y que digas y pienses si realmente lo que tú hablas o la mayor parte de lo que tú hablas beneficia o perjudica. Tienen un poder entonces enorme. En eso radica el poder de las palabras, en que tus palabras críticas o ofensivas
pueden o tienen el poder de entristecer a alguien, de enfermarlo, de airarlo, de sacarlo de sus casillas, de inducirlo al odio o de desalentarlo, o de lastimarlo. Suscitan entonces efectos contraproducentes. O las palabras pueden tener efectos maravillosos en alguien, pueden cambiarle el ánimo a alguien, puede sanarlo, puede ponerlo alegre, feliz, puede liberarlo, puede darle paz, tranquilidad, pueden establecerles o restablecerle la calma. Entonces ahí es donde encontramos que las palabras tienen poder. Es un poder maravilloso. Cuando tú te encuentras a alguien y cuando tú ves a alguien que está desanimado y tú le puedes decir algo, a veces hasta muy sencillo, porque hay cosas que podemos expresarle a alguien en algún momento que llegan en el momento justo y adecuado y esa persona cambia hasta el semblante, esa persona cambia hasta su postura corporal solo con algo que tú le digas. Y efecto contrario y tristemente, cuando tú le dices algo a alguien que incluso puede estar hasta animado, pero tú lo desalientas y tú le dices algo contraproducente, esa persona inmediatamente se puede desalentar. Es ahí donde radica el poder de las palabras, pero eso no es algo nuevo. Yo sé que eso es algo que tú a nivel consciente sabes y lo has escuchado de muchas maneras. Pero entonces la pregunta es, ¿qué sentimientos quisieras tú generar en tu familia? Si ya sabes que esas palabras tienen ese poder o de animar o de desanimar, la pregunta sería esta tarde, ¿cuáles son los sentimientos que tú quisieras generar en tu familia? ¿Qué quisieras ofrecer a aquellos que amas? Y de repente se me ocurre a mí pensar en esta tarde es que te hiciera la pregunta, ¿cómo quisieras que te recordaran? Porque aquí, a ti te van a recordar por tus acciones, te van a recordar por lo que tú eras, por lo que tú decías, por cómo hacías sentir a los demás. Yo creo que eso de hacer sentir a alguien es lo que más recuerda uno de alguien. Cuando yo era niña, recuerdo un pastor que me saludaba siempre con mucho cariño. Siempre se tomaba el tiempo de agacharse, saludarme, preguntarme cómo estaba, cómo me estaba yendo en la escuela y cómo yo me sentía. En una época donde eso no era tan común, ahora se enseña mucho a darle importancia a los más pequeñitos y cómo los niños también son importantes. Pero en esa época nosotros los niños éramos como ignorados y mucho más en el gremio, digamos, de los pastores. Uno llegaba a una reunión de pastores y los niños jugaban, pero en ningún momento como que nos tenían en cuenta. Ese pastor ya murió, yo lo tengo muy grabado en mi mente y en mi corazón. No recuerdo sus mensajes, no recuerdo sus predicaciones, pero sí recuerdo palpablemente cómo él me hacía sentir, por cómo él me preguntaba, cómo él me trataba y me hacía sentir una persona especial. Entonces, eso es lo que yo te quiero preguntar a ti esta tarde. ¿Qué es lo que tú quisieras dejar en tu familia? ¿Qué estás albergando en ese corazón de esos hijos y en esa cajita de recuerdos, en ese disco duro de esa familia? Yo me estoy leyendo un libro que se llama ¿Quién te llorará cuando mueras? ¿Quién te llorará cuando mueras? Y es un libro muy interesante porque hace como ese proceso reflexivo. Bien, entonces la recomendación en esta tarde es prestar atención a lo que decimos y pensamos. A medida que generemos pensamientos y palabras negativas, lamentablemente eso se irá convirtiendo en una costumbre. La negatividad se va fijando en el cerebro, se convertirá en una tendencia. Es como que te acostumbras a siempre estar viendo y visualizando lo negativo. Vas a un lugar, te atienden bien, la fiesta está muy agradable, la comida estuvo excelente, la música está muy bien, los novios están muy lindos, pero tú te fijas en que el postre está simple. Siempre tendrás la tendencia a mirar lo negativo. Yo no sé si tú conoces personas así, pero yo conozco personas así y de verdad te digo, es supremamente incómodo estar tratando con esas personas negativas y que a más de pensarlo, lo verbalizan. Lo dejan ver,
lo dejan sentir. Y acuérdense en que la comunicación y el lenguaje no es solo el lenguaje verbal, porque el tema con las palabras, escúchese bien, mis queridos amigos y amigas, es que no solamente lo que decimos, porque hay personas que son muy directas para decir las cosas negativas, hay un lenguaje también sarcástico que tú pensarías que no hace daño, que utilizas mucho con tu familia, en tu casa, claro, como aquí nadie me valora, claro, como aquí nadie me quiere, claro, como que tú, ese tipo de lenguaje también es muy nocivo y muy negativo. Entonces, esa tendencia a lo negativo como que se fija en el cerebro y cuesta mucho modificarlo, cuesta muchísimo modificar esa tendencia. Qué bueno que tú esta tarde lograras cambiar el chip. Ahorita te voy a dar una técnica porque para mí más que sentarme aquí a hablar es ayudarte a hacer transformación y eso se trata este espacio. Cuando el sol vuelva a brillar, precisamente se trata de un espacio de transformación, de un espacio donde podamos decir, hacer procesos reflexivos y decir, listo, yo tengo que cambiar eso y de verdad si por ejemplo se está convirtiendo en una tendencia en que yo miro más lo negativo que lo positivo y no solamente que lo miro, lo expreso y lo verbalizo. Bien, hay una ley que se llama la ley del espejo y es una ley muy interesante que dice que todo lo de afuera, es decir, las circunstancias de la vida, es un reflejo de nuestro interior. Si sonreímos a la vida, mis queridos amigos, pues créanme, ese espejo de la vida nos va a sonreír. Pero si yo todo el tiempo estoy pronunciando, por ejemplo, palabras desagradables, esas palabras se nos vuelven eco y esas palabras se nos van a hacer repetidas. Y así como tratamos a los demás, así mismo las personas nos van a tratar. Y mire que eso no es una cosa nueva, ni se lo inventó ningún psicólogo, está incluso en la palabra del Señor, en la regla de oro de Jesús, es traten a los demás como quieran ustedes que los demás los traten a ustedes. Lo que pasa es que no es tan sencillo, no es tan fácil. A veces pensamos que es que nosotros podemos andar por la vida tratando como queramos, pero entonces queremos que todos nos traten muy bien. Esa ley del espejo entonces nos habla de que todo lo afuera es el reflejo de nuestro interior y que si cambiamos en nuestro interior, sobre todo en nuestra forma de pensar, en nuestras creencias, en nuestro paradigma, pues entonces la realidad va a cambiar. La causa de todo lo que experimentamos y sucede en nuestra vida está siempre en nuestro interior. Por lo tanto, nosotros, y se los he repetido muchísimas veces, nosotros no somos víctimas de nada ni de nadie. Por favor, cambia esa postura de víctima. Yo espero que muchos de ustedes ya no estén en esa postura de víctima y mucho menos en una situación como la que estamos viviendo ahora de esta crisis. ¿Yo qué voy a hacer? Mire el gobierno, mire fulano no me ayuda, mire mengano. No, 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 no. Aquí lo que tenemos es que cambiar desde el interior y decir qué vamos a hacer, qué vamos a gestionar, porque es que en el momento que yo cambio el pensamiento, pues alrededor todo va cambiando. Tiene que ver mucho con una ley que nosotros en psicología trabajamos mucho y es la ley 90-10 o 10-90, como se quiera llamar, que es esa ley que habla que solo el 10% de las cosas que nos suceden tienen que ver, ¿verdad?, con las circunstancias. Es decir, tú tienes un mal día porque en la mañana te ibas a ir a trabajar y el niño se le cayó el chocolate en la mesa. Para rematar el despertador, el celular, no te despertó a la hora que eras, ya te había cogido la tarde, tenías que llevar al niño a la escuela, ibas tarde, el tráfico estaba terrible, había una huelga, había una marcha, llegaste tarde al trabajo, el jefe te regañó, te enojaste, todo tu sistema se alteró, te ofuscaste muchísimo y tuviste un día terrible, llegaste a tu casa, le dijiste a tu esposo o a tu esposa, este ha sido el peor día de mi vida, pero entonces la pregunta es, ¿el peor día de la vida fue porque te levantaste tarde, porque el niño regó el chocolate, porque había una huelga, porque el jefe te regañó o porque tuviste una mala actitud? Entonces la respuesta es porque tuviste una mala actitud. Porque realmente el 10% fueron esas cosas que sucedieron, pero el 90% fue como tú lo asumiste, fue como tú lo asimilaste. Entonces, ese poder de nuestras palabras y de nuestros pensamientos, qué bueno que en esta tarde tomen un significado muy importante en tu vida y que tomen mucha relevancia y que empieces a pensar
de verdad cómo tú puedes hacer un proceso de transformación interno a raíz del cambio de tus pensamientos. Recuerda que tus pensamientos, tus acciones y tus palabras afectan tu vida física y tu vida emocional. Absolutamente, las afectan en todos los ámbitos, en todos los ámbitos. Y van conectadas. Todos estos elementos se ponen en función y se ponen en función con fluidos químicos, se ponen en función con hormonas que funcionan de diferentes maneras, según el estímulo que el cerebro reciba. Por ejemplo, cuando recibimos o cuando empleamos palabras ofensivas, se activan inmediatamente componentes de nuestro cerebro que nosotros llamamos las hormonas de la infelicidad. Entonces estos son el corticol, la adrenalina, las dinorfinas. Estas hormonas de la infelicidad se activan en el momento que usamos esas palabras negativas. Y cuando las utilizamos, cuando utilizamos esas palabras, entonces nuestro cuerpo lo siente. Cuando esas hormonas de la infelicidad se activan, entonces altos niveles de cortisol, lo hemos escuchado muchísimo en estas crisis, la ansiedad hace que esas hormonas se disparen y entonces las personas empiezan a somatizar y empiezan de verdad a sentirse muy enfermas. Y hay personas que llegan a la clínica de verdad enfermas. Y lo que pasa es que tienen un nivel de ansiedad terriblemente elevado y las personas empiezan a sentir y a experimentar cambios, incluso corporales, muy negativos. Y cuando hablamos de forma positiva, y cuando no solo cuando hablamos, sino cuando recibimos palabras positivas, estimulan hormonas de la felicidad, y esas hormonas yo las amo. Esas hormonas de la felicidad son las que nos hacen sentir bien, bienestar, estar bien. La dopamina, la serotonina y las endorfinas. ¿Cómo se liberan entonces, doctora? ¿Cómo hacemos para que se liberen esas hormonas de placer, de bienestar? Pues entonces utiliza palabras bonitas, lenguaje bonito, porque acuérdate que te hablé de la ley del espejo y es que si tú utilizas palabras bonitas para los de tu casa, entonces ¿qué debes esperar? Palabras bonitas. Lo que pasa es que acuérdense que somos impacientes y hace 8 días lo hablamos. Queremos esa retroalimentación inmediata. Entonces, si tú vienes con una dinámica familiar de toda la vida, donde no ha habido palabras muy positivas, donde ha habido malos tratos, donde normalmente y usualmente se hablan fuerte y se hablan feo. Entonces tú, después de esta charla, tú dices, voy a empezar a cambiar y voy a empezar a tratar mejor a los de mi casa, y entonces esperas que inmediatamente en casa todo cambie. No, es un proceso y ahorita te voy a hablar de ese proceso. Pero entonces es importante que no desistas, que seas persistente. Se necesita ser persistente, se necesita ser determinado, incluso para eso. Yo creo que para esto se necesita ser más determinado, porque en el momento que sentimos el rechazo, pues entonces inmediatamente empezamos a decir, no, esto no vale la pena, no vale la pena, pero sí vale la pena. En algún momento la dinámica en la casa empezará a cambiar y esas hormonas de la felicidad empiezan a producirse. Ahora, no solo eso, hay muchas maneras de liberar dopamina, serotonina y endorfinas. Reírse, leer un buen libro, hacer cosas que nos gustan, pero como estamos hablando del poder de las palabras, la mejor manera de liberar estas hormonas de la felicidad es con cosas que nos guste. Y qué rico que en casa empecemos a tratarnos bien, a decirnos cosas positivas. Cuando te pongas una blusa bonita, una falda bonita, te gusta que tu esposo te diga que estás linda. Y cuando él te dice que estás linda, pues se libera serotonina, se libera dopamina y se liberan endorfinas. Y cuando se libera dopamina, señores, esto es como cuando estamos en las primeras etapas del enamoramiento. ¿Qué es lo que pasa cuando nos enamoramos? ¿Qué es lo que pasa cuando recién conocemos a ese chico que nos encanta? ¿Por qué sentimos esas mariposas en el estómago? Porque esos niveles de serotonina están al tope, porque la dopamina está a millón y entonces sentimos que nos vamos a morir viendo a esa persona que nos encanta, y esas cosas de pronto no las experimentamos a los mismos niveles, porque cuando va llegando el amor maduro, esos niveles hormonales disminuyen un poco, porque también tiene que ver con que ya somos personas maduras y porque lamentablemente cuando nos vamos haciendo viejos, y perdónenme la expresión, es un poco peyorativa, pero es como la que más entendemos, cuando nos vamos haciendo mayorcitos, pues ya no sonreímos tanto.
¿Por qué? Porque los niveles hormonales disminuyen. Los niños sonríen muchísimas veces en el día. Los niños se ríen todo el día. Un anciano se ríe más o menos 5 veces al día porque los niveles hormonales descienden. Entonces, mientras todavía tú estés en una etapa joven y todavía estés en una etapa, aunque sea madura, todavía tienes esos niveles hormonales full, de pronto no al tope como un muchacho de 15, 20 años, pero si tú tienes 40 no tienes por qué ser amargado, todavía tienes esa capacidad de poner a funcionar esas hormonas de la felicidad, no seas amargado, di palabras bonitas, haz cosas que te guste hacer, ríete, lee un buen libro, ve una película, ve cosas, ve sábados felices si te gusta ver chistes, haz en tu casa cosas que disfrutes hacer para que la gente no te vea siempre como tan amargado. Entonces, hay una pregunta que me hacen mucho en consulta y es, doctora, entonces ¿yo qué hago cuando de verdad estoy somatizando, cuando me siento como tan enfermo? Pues bueno, esto funciona como una medicina natural. Aumentar las hormonas de la felicidad, ya te estoy diciendo de qué manera se pueden aumentar. Reír libera endorfinas, hacer ejercicio, actividad física, libera hormonas de la felicidad. El ejercicio físico, escúchenme, lo hemos encasillado en el tema de la estética. No, el ejercicio físico ayuda porque ayuda a liberar estas hormonas de la felicidad y funciona como una medicina natural, entonces hacerlo. Otra pregunta que me hacen a mí mucho en consulta es, doctora, entonces es bueno cuando yo estoy enojado, liberarme como de esa rabia y gritar, porque hay gente que le dice a uno, libérese, grite, y si está enojado, grite y enójese, porque entonces eso se libera toda esa tensión y usted se desahoga. Mentiras, eso no es verdad. Es diferente a llorar. Cuando tú estás reprimido porque tienes mucho dolor, es diferente que tú llores. De alguna manera te puede liberar, pero nunca, nunca cuando estás enojado empezar a decir palabras agresivas y gritar al otro y decirle al otro, porque entonces empieza una escalada violenta si estás, por ejemplo, en una relación de pareja. Tú gritas y el otro también te va a gritar porque pues el otro también es un ser humano y también se va a enojar y entonces empieza una escalada que no es recomendable, número uno. Y número dos es que acuérdate que esas hormonas de la infelicidad se activan no solamente cuando recibes palabras ofensivas, sino también cuando las pronuncias. Se eleva el cortisol y se elevan todas esas sustancias y entonces vas a empezar a sentirte muy enfermo. Hay entonces unas recomendaciones y yo creo que la recomendación más importante de cuando sentimos enojo, porque tampoco se trata de ocultarlo, de decir no estoy enojada pero me lo aguanto. Estoy triste, pero entonces me aguanto la tristeza, me aguanto el enojo, no, porque entonces también vas a empezar a somatizar. Y yo tengo pacientes que han llegado a consulta muy mal y realmente enfermos. Ellos me reportan y me dicen, mira doctora, de verdad me siento enfermo. Y me hacen radiografías y me hacen de todo porque me siento muy enfermo. Y cuando empezamos a analizar desde el tema psicológico, pues resulta que la persona viene guardando y reprimiendo un enojo, un dolor de muchos años, pero no hay que aprender a canalizar y hay técnicas en consulta de expresión de sentimientos y de emociones muy diferentes a ir a gritarle al otro y a ir a tratarlo mal. No sé, espero estarme dando a entender. Entonces la recomendación es usar inteligencia emocional. Miren, la inteligencia emocional en estos tiempos pensaría yo que es uno de los ingredientes y de los aspectos más importantes en la vida. Necesitamos aprender a decir las cosas en el momento y en el lugar y en el momento indicado. Eso se llama asertividad. Y ahorita vamos a hablar de unos puntos importantes en este tema del poder de mis palabras. Pero hay un método que se llama el método Kaizen. Es un método japonés, Kaizen con K y Z, utilizado en empresas y utilizado por nosotros los psicólogos muchísimo para ayudar a las personas a lograr metas y objetivos. Y es la metodología Kaizen dice que no se puede pasar un solo día, escúcheme, no se puede pasar un solo día sin que algo haya mejorado. Primero, obviamente, tiene que haber un proceso de conciencia, me explico. Tú tienes que escuchar esta charla y tú tienes que decir, definitivamente yo sí tengo un problema con cómo expreso mis sentimientos, porque no es solamente enojarme y gritar, también es guardarme lo que debo decir, porque no tienes esa inteligencia emocional para expresar tu enojo y tus emociones. Recuerda que el problema de las emociones no es tenerlas, el enojo es bueno,
en algunos momentos. El miedo no es malo del todo, el miedo incluso te protege de situaciones amenazantes. Recuerda que lo malo de las emociones negativas es el tiempo de permanencia y las cogniciones que vienen con esas emociones negativas. Entonces, el tema aquí es, con el método Kaizen, tú tienes que hacer un proceso de conciencia y decir, listo, tengo un problema al expresar mis emociones, tengo un problema con mis palabras, ya sea porque las diga de manera inadecuada o porque todas me las guarde, me las trague, como decimos nosotros, y me estoy enfermando porque no sé decir las cosas. Entonces, cuando tú haces ese proceso reflexivo y ese proceso de conciencia, entonces tú dices, listo, tengo que cambiar esto. Empezamos un proceso y todos los días tú tienes que decir, hoy no puede pasar este día sin que algo haya mejorado. ¿Cuál es el problema? Que las personas quieren empezar a hacer ese proceso reflexivo y de conciencia y mañana sentir que ya están transformados. Y eso no sucede así, tiene que ser poco a poco. De hecho, la palabra del Señor habla que la vida del cristiano es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Esos delirios de perfección y esos delirios de cambios ya, y acuérdense que hace 8 días hablábamos de una de las dificultades que tenemos nosotros los colombianos, es la impaciencia. Yo creo que no solo los colombianos, la mayoría de seres humanos, queremos cambios ya y transformaciones ya. Me da mucha risa porque yo tengo pacientes que llegan a consulta, me suele pasar mucho con los padres de adolescentes, que me los traen a consulta y a los 15 días me están llamando, doctora, es que yo lo veo igual, es que yo no veo que él cambie, ¿sí? Entonces yo les digo, mire, es un proceso, tienen que esperar, tienen que dar tiempo. Entonces el método Kaizen es que no puede pasar un solo día sin que algo haya mejorado. Todo largo camino empieza con un pequeño paso y todo proceso de cambio debe comenzar con una decisión y luego volverse progresivo en el tiempo. Si tú desde que eras un niño, porque además tiene que ver mucho con modelaje, con cómo te criaron, si por un tema de estructura familiar, vienes de una familia donde se hablaba solo a gritos, donde no se pedían favores, sino que se exigía todo, se gritaba para pedir las cosas, tú no puedes decir hoy, sábado, no sé ni qué fecha estamos, creo que estamos a 9 de mayo del 2020, ya hice conciencia de que tengo ese problema, ya sea porque lo aprendí en mi casa y lamentablemente lo sigo manteniendo, y ya mañana ya voy a ser una persona diferente. No, todo gran cambio empieza con un pequeño paso y todo proceso de cambio debe comenzar con una decisión y debe ser progresivo en el tiempo ahora. También guardando las proporciones, no podemos pensar, no, entonces a los 92 años usted todavía va a estar gritando y tengámosle paciencia, pobrecito, es que está en un proceso. No, 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 no. Tampoco nos exageremos. O sea, tiene que ser progresivo en el tiempo, pero tienes que ponerte también metas y decir, mi objetivo con la ayuda de Dios es que en un año los demás, incluso antes, puedan empezar a notar cambios en mi conducta. Que mis hijos empiecen a notar que yo ya no levanto tanto la voz, que mi esposo empiece a notar o que mi esposa empiece a notar que yo estoy diferente, que yo, aunque me cuesta, y ahorita vamos a hablar de los puntos concretos con los que puedes empezar a lograrlos, pero que los demás empiecen a notar un cambio en ti. Entonces, ese es el método Kaizen. Y ya para finalizar, te quiero decir o te quiero dar unos consejos para circunstancias en las que la tentación a reaccionar es mucha. A mí me da mucha gracia porque muchos pacientes me dicen, doctora, pero es que de verdad yo intento, de verdad que, y me da risa porque hasta se ponen las manos así en la silla y dicen, yo intento y yo hago fuerza y yo respiro profundo, pero llega un momento en que ya no aguanto y yo tengo que explotar, ¿sí? Entonces no te me desanimes. Cuando eso suceda, no te me desanimes. Y recuerda el método que te acabo de decir, ¿sí? Todos los días mejorar algo, todos los días mejorar algo. Pero el día que tal vez te salgas de control, no te desanimes. Recuerda que estás en ese proceso y digas, no puedes decir, no, es que ya definitivamente no, yo no tengo arreglo, yo así soy, así me voy a morir. Y el que me quiera, así que me quiere, que me aguante. No, señor. Así no es que si un día perdiste el control, pues está bien, lo retomas, te disculpas y dices, discúlpenme, estoy en un proceso, estoy intentando cambiar y seguramente mañana será mejor.
Pero entonces esos consejos que te quiero dar, en las circunstancias en las que tú dices, no, no puedo, por más que quiera, por más que intento, no puedo, pues bueno, te voy a dar unos consejos y ojalá puedas tomar nota de esos consejos que te voy a dar. El consejo número 1 es guardar silencio por unos minutos, respirar lenta y profundamente hasta recobrar la serenidad. Esto que nos dicen, cuente hasta 10, vea, funciona. ¿Cuál es el problema? Que es que no respiramos profundo y no aprendemos a respirar. La respiración diafragmática es esa respiración donde tú estás en un lugar cómodo, donde tú empiezas a inhalar por la nariz y tú empiezas a sentir que la respiración llega acá, el diafragma es de esta parte de acá, que tu respiración llega hasta acá y empiezas a exhalar suavemente por la boca. Empiezas a tener esa respiración hasta que recobres la tranquilidad. Cuando esos niveles hormonales, ese cortisol esté a millón y esas endorfinas estén a millón, esa adrenalina y esas dinorfinas estén a millón, entonces tú respiras profundamente y empiezas, lo que estás haciendo ahí es dándole un tiempo a que esos niveles hormonales disminuyan un poco, no se van a reducir de una vez, porque mire, se toma hasta 25 minutos estas hormonas en subirse y el problema para bajarlas es bastante, o sea, no es que se suban y que se bajen inmediatamente, pero por favor, la respiración es muy importante y que tú sientas que estás manteniendo el control. El problema de las emociones serio que tenemos con las emociones es que hay personas a las que las emociones las controlas y se trata de que no que ellas te controlen a ti, sino de que tú las controles a ellas. El segundo punto es mostrar firmeza sin ofender. Se llama ser asertivo. Entonces en tu casa, cuando algo no te guste, no se trata de que no, amor y paz, y ya aquí pues todo me gusta y a mí no, habrán cosas porque eso se llama convivencia. Y en las relaciones interpersonales, incluso en las relaciones interpersonales positivas, también hay momentos de roce. Y mi esposo estaba enseñando, esta semana estábamos enseñando a unas parejas en Canadá, y me gustó algo que él dijo, cuando hay fricción, cuando hay roce, por ejemplo, ahora que estamos en este aislamiento, que estamos todo el día en casa juntos, hay roces, porque pasamos a la cocina y ahí está el hijo, pasamos al cuarto y ahí está la hija, y entramos al baño y ahí está, y todo eso causa roces. Cuando hay roces hay fricción, y cuando hay fricción hay calentamiento. Cuando hay calentamiento hay combustión, ¿sí? Y fuego. Y no se trata de llegar hasta el punto de la explosión, porque el problema es que hay parejas y hay familias que llegan a ese nivel. Entonces se trata de, cuando algo no te guste, decirlo en el momento indicado, porque es que hay momentos en los que no es indicado hacer un reclamo. Con firmeza, sí, pero sin faltar al respeto. Tercero, y esto es muy importante, analiza cada sentimiento negativo conscientemente y reoriéntalo hacia una dirección positiva. Es un proceso mental. ¿Cómo se logra eso? Listo, estoy enojado. Siéntate cuando ya hayas respirado, cuando ya esos niveles hormonales hayan descendido un poco, siéntate y analiza qué es lo que te está molestando. Acuérdate de la ley del espejo. Casi siempre lo que te molesta del otro es porque no lo has aceptado en ti. Y escucha esto que te estoy diciendo. Esto es algo un poco más complejo y que de repente sería como para un proceso terapéutico. Pero analiza que eso del otro es algo que de repente no has logrado aceptar en ti. La ley del espejo tiene varias dimensiones y no es el tema en esta tarde. Pero de repente puede ser eso. ¿Por qué te ofende tanto que tu hijo haga algo? ¿Por qué te ofende tanto eso que está haciendo tu esposo? De repente es porque es algo que tú mismo no puedes controlar. Entonces analiza, siéntate, haz ese proceso de esa emoción negativa, siéntate. Y si no eres capaz de hacer ese proceso mental, entonces escríbelo. Y si no eres capaz de escribirlo, pues entonces háblalo con alguien. Funciona de maravilla, llamar a una amiga o un amigo o alguien y decirle, mira, me pasa esto y esto y esto y me enoja esto y eso. A mí me pasó esta semana o la semana pasada. Yo tengo una amiga que amo con mi corazón, se llama Claudia Jiménez y está por ahí, un abrazo. Y entonces le dije, Clau, he descubierto que esta crisis a mí me estresa
increíblemente, y hay cosas que he descubierto que no sabía. Por ejemplo, no sabía que me gustaba tanto abrazar y no sabía que extrañaba tanto eso. Oh, ¿cómo así? Entonces empezamos a conversar y le dije, y otra cosa que he extrañado terriblemente es quién me arregle las uñas. Y eso me estresa. Y me dijo, amiga, escríbelo. Escribe por qué te estresa tanto el tema de las uñas, por qué es tan importante eso para ti, qué pasa, por qué esa emoción se desborda. O sea, ella hizo de psicóloga y me hizo una terapia así express. Y de verdad que lo hice y me funcionó. Entonces la idea es que si no eres capaz de hacer el proceso mental de esas emociones negativas que te invaden, pues entonces háblalo con alguien o escríbelo. Cuarto, y este me encanta porque nosotros los hijos de Dios tenemos una herramienta maravillosa y dice, verbaliza expresiones y frases hermosas, busca ayuda a través de la oración o a través de un salmo. Textualmente lo dice así y a mí me encantó porque es que lo hemos experimentado nosotros los hijos de Dios en esos momentos en que estamos tan turbados, tan enojados, tan tristes, tan angustiados. Vamos y oramos y nuestro corazón siente paz, tranquilidad. Entonces recuerda, verbaliza expresiones o empieza a recitar un salmo o empieza a cantar. Acuérdate, el poder de las palabras no es solo lo ofensivo que decimos. A veces hacer cosas por ofender al otro, o sea, no es que el otro está enojado y yo empiezo a cantar ahí y tarararararara y no me importa lo que usted está hablando, no, no, no se trata de eso, es de verdad de hacer un proceso de irte a cantar solito y esperar que de verdad Dios incluso ministre tu vida a través de esa canción que estás escuchando o estás tarareando o estás cantando, no por ofender al otro, sino porque de verdad necesitas empezar a autorregularte. Quinto, no te concentres en el problema, sino en la solución. Y ese es un problema que tenemos nosotros los seres humanos, nos pegamos en el problema y cuando yo atiendo parejas en consulta, se me quedan entrampados en el problema y cuando empezamos a buscar las soluciones, ninguno de los dos logra ver en perspectiva las soluciones que tienen para su matrimonio. Entonces, no te concentres tanto en el problema, busca la solución. Y ya para terminar, hay una historia que te quiero contar y que me encantó. Decía de un niño que tenía muy mal carácter, que en la casa cuando se enojaba y no se cumplía lo que él quería, no le daban los juguetes que él quería y peleaba con sus hermanitos o con sus papás, empezaba a decir cosas que no debía. Entonces el papá un día le dio una caja de clavos y le dijo, mira, cada vez que tú trates mal a alguien con palabras ofensivas, vas a ir y vas a clavar, perdón, un clavo en la cerca, en el jardín. Y el niño fue, y verdad, era tanto que llenó esa cerca de clavos. Hasta que un día se dio cuenta que era mejor modular su carácter, regular su carácter, que estar en el tema de clavar los clavos. Y fue y le dijo al papá, le dijo, mira, papá, yo creo que ya estoy logrando mejorar mi carácter porque ya no he vuelto a clavar más clavos. Entonces el papá le dijo, está bien, excelente, pero entonces ahora por cada día que tú sientas que logras modularte y tener paciencia, entonces vas a ir y vas a sacar un clavo de los que clavaste en la cerca. Y entonces el niño fue y todos los días que de verdad sentía que lograba manejar sus emociones, iba y sacaba un clavo. Hasta que por fin logró quitar todos los clavos de la cerca. Y el papá fue con el niño y le dijo, felicitaciones, me encanta esto. Quiere decir que lograste regular tus emociones. Pero mira, ¿cómo quedó la cerca? Llena de huecos, muchos huecos en esa cerca. Y le dijo, mira, así queda el corazón de las personas cuando tú los ofendes. Así queda el corazón de tu mamá cuando tú le gritas. Así queda mi corazón cuando tú me dices algo que no me debes decir, y de tus hermanitos y de tus amigos y de tu maestra y de todos. Así que de ahora en adelante vas a tener más cuidado de no clavar más clavos. La reflexión en esta tarde para todos nosotros es que tengamos cuidado con nuestras palabras, porque recuerda que nuestras palabras tienen poder para sanar, para levantar o para destruir. Y lo dice la palabra del Señor. Así que ánimo, si tú estás en ese proceso y ya lo identificaste, yo te animo porque tenemos al Señor, que es lo más grande y lo más maravilloso que nosotros los hijos de Dios podamos tener. Los espero en nuestro próximo programa, el próximo sábado. Les confieso que he llegado hasta hoy porque se suponía que el aislamiento llegaba hasta la semana pasada. Dije, ya hoy me despido,
pero evidentemente no me voy a poder despedir, seguramente será el próximo sábado y cuando les hablo de despedirme, no quiero decir que no me van a volver a ver, lo que quiero decir es que en este espacio de los sábados de repente no volveremos a estar, pero recuerden suscribirse en mi canal de YouTube, psicóloga Lina Muñoz, y los que no los que no se han unido a mi fanpage, los que todavía no siguen mi fanpage, los invito para que me sigan. Aquí dice que hay 212 personas. Muchas gracias, me encanta tenerlos ahí, me encanta que hayan estado hoy conmigo, son demasiados para saludarlos a todos, pero los amo mucho. Créanme que esto para mí es maravilloso, me encanta saber que están ahí y que de alguna manera les puedo aportar. Que el Señor Jesús les bendiga, los amo mucho a todos. Un abrazo.